Listo. Ok. Entonces, vamos a ir a la lección 15 del tema de hoy, el Espíritu Santo. Bienvenidos a los que están conectados. Muchas gracias por atender al estudio. Yo sé que tenemos cosas que hacer y son importantes también. Entonces les agradezco el tiempo que reservan para esta palabra. El tema de hoy es el Espíritu Santo. Y vamos a ver qué es el Espíritu Santo y qué no es el Espíritu Santo. La mayoría de los cristianos o de los grupos evangélicos creemos lo mismo acerca del Espíritu Santo, pero sí hay algunas sectas o algunos grupos que difieren en esto. Y como siempre, ¿cuál va a ser nuestra pauta? O sea, ¿quién tiene la razón? ¿Va a ser el yo creo, el yo pienso? No, sino que vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a dejar que ella nos diga qué es el Espíritu Santo, quién es el Espíritu Santo. Eh, nosotros en Calvary Chapel, el catolicismo romano, la iglesia adventista, como doctrina creemos lo mismo acerca del Espíritu Santo. Muchas más iglesias no creemos que el Espíritu Santo es Dios. Y específicamente hay un grupo o secta, que ustedes los conocen, los testigos de Jehová, que difieren en esta doctrina y es algo muy marcado en su doctrina misma, el Espíritu Santo, que para ellos es solamente una fuerza. Y vamos a ver, el inciso A dice que el Espíritu Santo es una persona. Y esto no significa que es un ser humano. No, estamos hablando que al decir que el Espíritu Santo es una persona, significa que es un individuo. Es alguien diferente al Padre, diferente al Hijo. Es alguien que piensa, es alguien que ama, incluso es alguien que puedo entristecer. Es alguien diferente, pero a la vez es Dios. Tiene las mismas características de Dios. Y lo vamos a ver ahorita. Dice que en el griego se usan los pronombres personales. Él, para él, por ejemplo en Juan 14, 16. En el griego se pueden usar pronombres, por ejemplo, la, que se refiere a femenino, ¿no? El, masculino, y lo, que se refiere a cosa o animal, ¿no? Incluso en el inglés, cuando estudiamos inglés nos enseñan eso básico, ¿no? Si digo él, me refiero a alguien en masculino. Si digo la, me refiero a alguien en femenino. Y si digo lo, me refiero a cosa, alguna cosa. Entonces, en el vocablo griego, cuando se refiere al Espíritu Santo, se habla de Él. No estamos hablando de una cosa, de una fuerza, sino que se usan pronombres personales para dirigirse al Espíritu Santo. En el griego es el parakletos, que es está de nuestro lado para ayudar. O sea, es alguien que está con nosotros para ayudarnos. Se le llama ayudador, consolador, consejero, defensor. Entonces, esto es lo que es el Espíritu Santo. El inciso B dice que el Espíritu Santo hace cosas que solo una persona puede hacer. Y vamos a ver algunas de ellas. Dice que nos enseña y nos ayuda a recordar. Bienvenida hermana Susana, Dios la bendiga. Hermana Wendy, también veo que ya se conectaron. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Gracias. Nada más le quiero comentar Sí. rapidito, no tengo mi material disponible, pero sí puedo apoyar leyendo la Biblia. Ah, perfecto, muchas gracias. Gracias. Entonces, dice que el Espíritu Santo nos enseña y nos ayuda a recordar. Ahora, les decía que para acercarnos a la palabra de Dios no es necesario ser el más grande teólogo, no es necesario haber pasado 20 años encerrados en un instituto bíblico, porque el que nos enseña no es el pastor, no es el maestro, sino es el Espíritu Santo y dependemos de él para su enseñanza. Entonces, es importante la actitud con la que nos acercamos a su palabra, más que la aptitud. Aptitud con P, actitud con C, ¿no? Actitud. La aptitud, la aptitud depende de lo que yo puedo hacer. Depende de si soy apto. No voy a ponerme a cambiar el radiador de un carro si ni siquiera sé que es un radiador, ¿no? Yo no tengo esa aptitud.
puedo tener una muy buena actitud hacia una actividad. Qué bueno, ¿no? Hay gente que tiene la mayor disponibilidad, pero no es apto para ciertas cosas, ¿no? Por eso hay diferentes profesiones. Pero en términos de la palabra de Dios, depende más de nuestra actitud que de nuestra aptitud. Entonces yo me acerco a la palabra de Dios y le pido al Espíritu Santo que me enseñe, que me guíe, y el Espíritu Santo está más que dispuesto y más que feliz de ayudarnos. Dice que nos enseña y que nos ayuda a recordar. Si me ayuda, hermana Susana, a buscar Juan 14, 25 y 26, y si no nos lee, por favor. Juan 14, 25 y 26. Entonces vamos a ver aquí cómo nos va a enseñar el Espíritu y nos va a recordar. Dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviaré a mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ok, muchas gracias. Entonces dice, les he dicho estas cosas estando con ustedes. Y dice que los términos en los que habla del Espíritu Santo, que es el que da consuelo. Incluso dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros también consolar a los que están en cualquier tribulación, con la misma consolación con que somos consolados por Dios. Imagínense, ¿qué significa todo esto? El Consolador, el Espíritu Santo, dice, a quien el Padre enviará en mi nombre. Y dice que Él es el que nos enseñará todas las cosas. Por eso la enseñanza de la palabra de Dios y la lectura de la palabra de Dios no depende de un grupo, no depende de una iglesia. La interpretación de la palabra de Dios no es exclusivo de Calvary, no es exclusivo de un adventista, de un católico, no. Dice que el Espíritu Santo, necesitamos depender de Él, porque Él es Él es el que nos enseñará. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. Y dice además que nos recordará todo lo que les ha dicho. ¿Cómo voy a recordar algo que nunca he leído? ¿Puedo acaso recordar algo que no conozco? ¿No? La actividad de recordar depende de que yo lo haya visto, lo haya leído, lo haya digerido. Entonces, hay dos extremos, porque no podemos recordar algo que no hemos leído. Dice que el Espíritu les recordaría. Entonces, hay dos extremos. Un extremo es depender de mí mismo y decir, es que yo soy tan bueno estudiando la Biblia que yo puedo aprender y yo no necesito del Espíritu Santo porque yo tengo un doctorado en teología. Ese es un extremo muy malo, porque ahí ya estoy dependiendo de mí para leer la palabra de Dios. El otro extremo es decir, yo no necesito ir a firmes en la fe, yo no necesito los estudios que se están dando en la iglesia. Es más, yo no necesito ni leer la Biblia, yo solo dependo del Espíritu Santo y a mí el Señor me revela. Ese es otro extremo muy, muy peligroso, porque el Espíritu Santo no nos va a recordar cosas que no hayamos leído. O sea, no podemos decir, yo voy a salir a evangelizar así nada más. Que el Espíritu Santo me revele. Si yo no me he preparado, no he leído, no he orado al Señor, entonces debemos entender que la palabra recordar implica que nosotros diligentemente buscamos el consejo de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. A veces se usa el Espíritu Santo para justificar mi pereza espiritual. Como yo no quiero, yo la verdad no quiero invertir de mi tiempo, yo dependo del Espíritu Santo. No, porque dice que Él nos enseñará, que me enseñará en su palabra y me va a recordar aquello que yo diligentemente busco. Entonces el punto 2 dice que Él llama a las personas a ministrar. Perdón. Dice que Él habla. Hermano Eric, ¿me ayuda con Hechos 13:2 que está ahí en el material, por favor? Hechos 13:2 sería el punto 2 del inciso B. ministrando estos al Señor y ayunando,
dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Amén, gracias. Entonces, ¿quién habló ahí? ¿Quién fue el que dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra? ¿Fue el Padre? ¿Fue el Hijo? ¿O fue el Espíritu Santo? Dice que dijo el Espíritu Santo. Entonces, vemos que el Espíritu Santo habla. Ya no es una fuerza, porque les digo, algunas doctrinas predican que el Espíritu Santo es una fuerza. Yo nunca he escuchado al foco hablar, ¿no? La luz eléctrica no habla, la energía hidráulica no puede hablar. Entonces el Espíritu Santo no es una fuerza, es alguien con personalidad. Y dice que el Espíritu habló y les dijo a ellos, apártame a Bernabé y a Saulo. Entonces ya vimos que habla. Inciso 3 dice, nos convence de pecado. Entonces, nosotros podemos exponer la palabra de Dios, hablarle el Evangelio a la persona, pero sin el Espíritu Santo, por más raciocinio que le demos a la persona, que le demostremos que la evolución es un invento, que le demostremos que existe un creador, le podemos mostrar toda la evidencia científica aún de la palabra de Dios, de cómo la palabra de Dios habla, por ejemplo, el libro de Daniel dice, en el año tal, el rey Darío, y tú vas a la historia, a la geografía y encuentras que existió el rey Darío en esa fecha que Daniel habla. Tú le puedes dar toda la evidencia que un ateo o una persona te pida, pero sin el poder del Espíritu Santo, nosotros no podemos, no tenemos ese poder de convencer a nadie. Y no se nos ha enviado a convencer a nadie, porque eso es algo que es un ministerio del Espíritu Santo. Él es el quien, eh, Él es el quien nos ministra y quien nos enseña. Entonces, dice que nos convence de pecado. Ministerio actual del Espíritu Santo en el mundo. O sea, el Espíritu Santo lo que está haciendo ahorita en el mundo es convencer a la gente. No convencerlas de que son buenas personas, no convencerlas de que hay un campeón en ellos. Dice convencerlas de pecado. Dice Juan 16:8. Cuando Él venga, vean otra vez el vocablo que usa, dice Él. No dice cuando esta cosa venga, no habla en términos de alguien. Dice que cuando Él venga, convencerá al mundo de tres cosas. Una es de pecado. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron. Y el Espíritu Santo es el que nos convence de que somos pecadores. De justicia, de que no somos justos, de que necesitamos a un Salvador. Y de juicio, aún tribus paganas, aún los aztecas, los mexicas, eh, los egipcios, sabían que había un momento después de la muerte donde entraban a un juicio. Todo el mundo tiene la conciencia de que hay algo más, pero el Espíritu Santo nos viene a convencer de juicio, el juicio de Dios. Dios es amor, claro que sí, y la Biblia también dice que es fuego consumidor. Entonces el Espíritu Santo en su poder nos convence de esto, de pecado, de justicia y de un juicio. Dice que nos guía. Juan 16, 12 al 13. Eh, si me ayuda a buscarlo, perdón, hermano Baudelio, Juan 16, 12 al 13, en lo que leo Romanos. Usted sí nos puede ir ayudando a buscar el pasaje. Ahí está en el inciso 4, Juan 16, 12 al 13. Pero mientras en lo que lo encuentra, Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ya vemos que Juan 1:12 dice que a todos los que recibieron a Jesús se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Ya? Sí, por favor. Juan 16:8. Y cuando Él No, venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Cuál otro? No. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar.
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guardará a todos la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino porque hablará por todos los que oyeren, todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que os harán de venir. ¿Sí? Amén, gracias. Sí, esos pasajes también hablan de esto, ¿no? El que buscábamos aquí era Juan 16, pero precisamente ese pasaje que nos leyó habla del ministerio. Está hablando de los tres y dice que por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, eh, pues este mundo no necesita que alguien lo juzgue. Ya fue juzgado este mundo. Este mundo fue juzgado en la cruz y sabemos que Dios va a hacer todas las cosas nuevas. Entonces, aquí estamos hablando, el Padre le da la honra al Hijo y le ha dado todo poder a Él. Y el Hijo le da la honra al Espíritu Santo. Vemos cómo ellos tres, siendo Dios, un solo Dios, no buscan la gloria propia. Siendo él mismo Dios, nos demuestra cómo le da la honra el Padre al Hijo, el Hijo al Espíritu Santo y el Espíritu Santo al Padre. Trabajan en un solo ser. Lo vamos a ver más adelante, más explícitamente, que es el tema de la Trinidad, que ya vimos algunas clases pasadas más ampliamente. Dice que el inciso C dice que puede ser afectado por nuestras acciones o actitudes. Dice que le podemos mentir. ¿Cómo le miento yo a una fuerza? No puedo mentirle a una fuerza, pero a una persona sí. Dice Hechos 5, 1 al 3. Vemos aquí la historia en Hechos de Ananías. Dice, un cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. Sabiendo también su mujer, los dos estaban enterados de que lo que estaban haciendo era mentir. Y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Veamos a quién le mintió. Resulta que en aquel tiempo las personas pues vendían lo que tenían para ayudar a otros hermanos. Y este Ananías y Zafira, este matrimonio, se les ocurre vender esta heredad que dice aquí y traerla a Pedro y decirle que eso era todo lo que habían recibido, ¿no?, de esa venta. Y veamos lo que le responde Pedro. Aquí solo llega hasta el 1.3, pero vamos a Hechos 5, 1 al 3. Dice, reteniéndola, dice el versículo 4. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? O sea, Pedro le está diciendo, esa propiedad era tuya. Esa propiedad era tuya, no era necesario que tú la trajeras. Era tuya. Dice, y vendida. No estaba en tu poder. Ese dinero que él obtuvo era de él. Aquí el problema no es que haya dado poco o haya dado mucho. El problema es que dijo, no me gustó, yo estoy dando todo lo que el precio por el cual me sacaron de esta tierra. Estaban mintiendo porque él hubiera podido decir, ok, mi tierra me costó tanto, pero yo quiero apoyar a los hermanos con esto. Pero él se estaba dando un mérito diciendo, estoy dándolo todo para el reino, ¿no? Está el precio de la heredad o del terreno, digamos. Aquí está todo lo que yo tuve, ¿no? Dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Pero aquí dice, en el versículo 3 dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? El versículo 3 dice que aquí mintió al Espíritu Santo. Pero el versículo 4 dice, no has mentido a los hombres, sino a quién? Dios. Amén. Entonces aquí nos muestra que el Espíritu Santo es Dios. Dice que mintió al Espíritu Santo. Y todo el capítulo van a ver lo que le sucedió a Ananías y Zafira. Gracias a Dios que el Espíritu Santo ya no hace estas cosas. No sé cuántos caeríamos muertos. Pero Ananías y Zafira murieron por esta mentira. Porque dice que no mintieron a los hombres.
Pedro le estaba diciendo, hey, a mí no me estás mintiendo, a mí no me estás ofendiendo, al que has mentido es a Dios, porque le mentiste al Espíritu Santo. Entonces, le podemos mentir al Espíritu Santo. Y ese le podemos mentir no es le podemos engañar. ¿Quién puede engañar a Dios? Nadie. Pero yo te puedo decir a ti una mentira, y el acto de no decir la verdad es lo que ofende al Señor. Entonces, el enfoque aquí de este versículo, ahorita que estamos viendo el Espíritu Santo, es que es una persona a la cual podemos mentir. A quien podemos afligir también, Efesios 4:30. Dice que no contristéis al Espíritu Santo de Dios, no lo aflijas, con el cual fuiste sellados para el día de redención. O sea, es alguien a quien yo puedo entristecer. O sea, imagínense cómo es que ese Dios glorioso tiene tanto amor por nosotros y tiene tanta, que nos considera, aun siendo insignificantes como somos, que somos hombres, que somos una hormiga que a veces levanta su brazo contra el hombre. Imagínate ver una hormiga ahí rebelándose y el Señor se aflige. Dice que lo podemos entristecer. Dice que lo podemos apagar. Primera de Tesalonicenses dice que no lo apaguemos. Que somos como carbones encendidos. Todos hemos visto, ¿no? Una carne asada, ¿no? Está el carbón ahí. ¿Y qué pasa si tú sacas uno de esos carbones? Se va a apagar, se va a consumir. Pero esos carbones encendidos juntos mantienen ese fuego. Pues eso es un ejemplo, ¿no? Dice, no apaguéis el Espíritu Santo. Lo podemos contristar, lo podemos apagar. Y dice que no nos dejemos de congregar, como algunos tienen por costumbre. Ahorita sabemos que no nos congregamos por un agente exterior, ¿no? Sabemos de esta pandemia, del coronavirus, pero ahorita estamos congregados, aunque no en persona, estamos virtualmente presentes, y no, dice, no apagues el Espíritu Santo, busca más de esa llenura, de ese fuego del Espíritu Santo. Dice que podemos insultarlo también, que podemos blasfemar contra él, como dice Hebreos 10:29, perdón. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Entonces, al Espíritu Santo lo podemos insultar, tanto así que dice Jesús mismo, que toda ofensa le será perdonada al que ofenda al Padre o al Hijo, pero dice que no le será perdonada al que ofenda al Espíritu Santo. La ofensa al Espíritu Santo es tan grave que dice Jesús que no tiene perdón. Y no tiene perdón porque la persona que ha ofendido al Espíritu Santo no quiere ser perdonada. Pero eso es un tema más profundo, la ofensa al Espíritu Santo. Ahorita sepamos que es alguien a quien podemos insultar. Yo no puedo insultar a una fuerza. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Estamos hablando de alguien, de una persona. Tiene personalidad. Y luego vemos que posee todas las características de Dios. ¿Cuáles son las características de Dios? Lo pueden ver ahí en los pasajes. No vamos a leer uno por uno, pero pudieran, si quieren, meditarlo en casa. El Padre y el Hijo son omnipresentes, es decir, que pueden estar en más de un lugar al mismo tiempo. Tan es así que todos los cristianos que oran en el mundo, el Espíritu Santo, el Hijo, están presentes en todo lugar al mismo tiempo. Bueno, pues el Espíritu Santo, dice Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu Espíritu y a dónde huiré? ¿De quién quería huir David? Pues del Espíritu, dice, pero ¿a dónde me iré? Si subiera a los cielos, ahí estás tú, y si en el Seol hiciera mi estrado, ahí estás tú. O sea, no hay lugar donde yo me pueda esconder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios y tiene esta cualidad que es omnipresente, que es omnipotente, o sea, todo lo puede, tanto así que concibió dentro de María a Jesús, sin necesidad de este otro gen. Sabemos que en la genética es necesario que haya dos, ¿no? XX y XY, para que se unan y formen ya sea hombre o mujer. Es imposible hoy en día, es imposible, obviamente, para el hombre, que
aún las parejas gays que quieren tener hijos necesitan recurrir a este modelo que Dios ha puesto de hombre y mujer, porque es necesario estos dos genes. Bueno, pues el Espíritu Santo, que es omnipotente, pudo poner en María a Jesús sin necesidad de este otro gen. Los cromosomas tienen que tener una cantidad exacta para que se pueda dar esto, ¿no? Pero ¿cómo lo explicamos nosotros? No podemos, porque eso es algo, una obra del poder de Dios, es omnipotente. Entonces, tanto es así que cuando Adán y Eva fueron creados, ¿quién fue creado primero? Adán, ¿verdad? Y Adán tiene la genética XY. O sea, sus genes están compuestos de XY. Hablando ya en términos, si quieren, humanos, científicos, de ahí mismo dice la Biblia que de Adán mismo tomó y creó a Eva. Bueno, es que el hombre puede dar de ahí tomó esa genética para Eva. Si hubiera sido al revés, genéticamente hablando, que hubiera nacido primero Eva, que tiene XX, la mujer tiene esa genética XX, ¿de dónde hubiera salido ese genoma, ese gen Y? No hubiera sido posible. Entonces, ¿hasta dónde llega la Biblia tan perfecta que el genoma humano fue resuelto apenas hace unos años y la Biblia valida esto? Que es necesario estos genes. Dice que es omnisciente, o sea, todo lo sabe. Dice que el Espíritu todo lo escudriña. El Padre todo lo sabe, el Hijo todo lo sabe, el Espíritu Santo todo lo sabe. También es eterno, dice Hebreos 9:14. O sea, ¿en qué momento empezó a existir el Espíritu Santo? Pues desde siempre. O sea, no hay un momento en que no existía y de repente empezó a existir, porque eso sería que Él fuera algo creado, pero no es así, es omnisciente, eterno. Dice que es santo, o sea, posee la santidad de Dios. Es creador. Dice Job 33:4, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Entonces, es creador. El Espíritu Santo tiene esa cualidad de crear. Ningún ángel tiene esas habilidades, ¿no? Esas características. Le pueden leer también Salmos 104:30. Ahora, vemos que es diferente al Padre y al Hijo. No sé si recuerdan ese triángulo que vimos para explicar la Trinidad. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo y viceversa. Ninguno de ellos son el mismo. Dice que es diferente del Padre y el Hijo. Tanto es así que Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, tiene un nombre el Espíritu Santo, no es una fuerza. Entonces, vemos ya todas las características de una personalidad, de una persona, alguien que se puede entristecer, alguien a quien podemos afligir, alguien a quien podemos insultar, alguien a quien podemos mentir, y que tiene todas las cualidades de Dios. Entonces, ¿cómo actúa cuando somos salvos? Dice que produce un fruto visible en nosotros. Hermana Wendy, ¿me ayuda con Juan 3, del 3 al 8, por favor, ahí en el material? Sí, dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, y así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Bien, gracias. Recordamos esta conversación que Jesús tuvo con Nicodemo. Nicodemo no era cualquier fariseo. O sea, del grupo de los fariseos, él era una persona, un erudito, un conocedor de la palabra de Dios. Y llega con Jesús de noche, recuerdan. Él no quería que nadie se enterara de que un gran maestro iba a buscar a un carpintero para que le enseñara, ¿no? Entonces él va de noche para que la gente no lo vea. En aquel tiempo no había alumbrado público como ahora, ¿no? Había lámparas, ¿no? Él va de noche y busca a Jesús. Lo mismo que hicieron los otros fariseos, ¿no? Para apresarlo. Lo apresan de noche para que nadie se dé cuenta, para que no vaya a un juicio. La intención de Nicodemo era buena, pero la manera en que lo hizo era como teniendo vergüenza
de que alguien lo viera con Jesús. Si quieren leer todo el capítulo 3, Nicodemo le dice, Jesús le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo, en su tanta teología y tanto estudio, dice, ok, ¿cómo es eso? ¿Qué acaso puedo regresar al vientre de mi madre? Y es donde Jesús le dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, él ya había nacido de la carne, nosotros todos ya hemos nacido de la carne. Era necesario que ahora naciera él del espíritu. Y es donde tenemos ese nuevo nacimiento del Espíritu Santo. Dice que da un fruto visible. Y le dice a Nicodemo que el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Tú lo oyes, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Tú puedes decir, el viento vino de allá o de acá, nadie puede decir, el viento lo escuchas y lo sientes, pero dónde se originó, dónde viene, no sabes. Y dice que así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Dice que nos regenera, o sea que nos revivifica espiritualmente. Dice Tito 3, 4 al 7. Dice que nos salvó, dice Tito, no por obras de justicia. O sea, no hicimos nada, no lo merecíamos, no hicimos ninguna obra de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dice que ese Espíritu lo derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Entonces, hay una renovación del Espíritu. El Espíritu del hombre es renovado. Dice que vive en nosotros. Primera de Corintios 3:16. O sea, este Espíritu habita en nosotros. Y dice que, les pregunta, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? O sea, para ir a adorar a Dios, para ir a ver al Padre, para sentir el Espíritu Santo de Dios en el tiempo de Jesús, antes de que Él fuera a la cruz, la gente tenía que ir una vez al año para que un sacerdote, ni siquiera él mismo, entrara al templo de Dios. Él no podía entrar. Lo hacía el sacerdote una vez al año, no cuando él quería, no como él quería. Tenía que ir bajo cierta vestimenta, cumplir ciertos ritos. Y el sacerdote entraba con una campana en los pies, lo sabemos, ¿no? Si el sacerdote hacía algo que no estaba de acuerdo a lo que le había dicho a Moisés en Éxodo, la manera en la vestimenta, si el sacerdote se le olvidaba algo pequeño sobre lo que Dios le había pedido, el sacerdote caía muerto. ¿Y cómo lo sacabas? No podías entrar. Oh, ya se murió. Vamos a ver si el sacerdote ya se murió o no. No podías. ¿Por qué? ¿Qué pasaba si entrabas así? Tú también caías muerto. Imagínense toda la gente que moriría por entrar a la presencia misma de Dios. Entonces, el sacerdote tenía que tener una campana. Ellos escuchaban la campana. Bueno, el sacerdote está por ahí. Si había un lapso de tiempo en el que no lo escuchaban, era que el sacerdote posiblemente había muerto. Entonces tenía amarrada una cuerda a la pierna, al pie, que ellos tenían que jalarlo si había muerto. No podían entrar a sacarlo. Entonces, ese templo, que era antes un templo físico para la presencia de Dios, ¿qué dice ahora? Les dice, ¿no saben que ahora son templo de Dios? El templo de Dios ya no es hecho por manos de hombres. Él no necesita esto. ¿No saben que ahora son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si entendemos que ahora Dios vive en nosotros, que ahora somos templo del Espíritu Santo. Dice que satisface nuestras necesidades. Juan 4, 13 al 14. Respondió Jesús y le dijo, vemos a Jesús aquí hablando con una mujer samaritana. La mujer samaritana se sorprende. Dice, y le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí una mujer? Porque para empezar un judío, una mujer, los judíos los tenían en menos a las mujeres. Si algo hizo el cristianismo es traerle dignidad a la mujer. La mujer no era respetada, la mujer era vista en menos. Y no porque Dios se lo había mandado, sino por la mala interpretación de los judíos. Si algo ha traído el cristianismo es dignidad
a la mujer la dignidad, porque ante Dios, hombre y mujer somos iguales. Dios nos ve, incluso le dice que a las mujeres las tratemos como vaso frágil, que las cuidemos. Pero esta mujer samaritana, platicando con Jesús, se le hace raro dos cosas. Primero, que un hombre le hable a una mujer. Y segundo, que esta mujer no solo era mujer, sino no era judía. Y no solo no era judía, sino que era samaritana. Los judíos y los samaritanos nunca se llevaron bien, porque los samaritanos era una mezcla de judíos con gentiles. Y para ellos, los judíos no se podían mezclar con nadie que no fuera pues de los mismos del pueblo de Dios. Entonces, esa riña había venido de mucho tiempo atrás, y los samaritanos habían hecho su propio templo. Entonces la mujer le dice: ¿cómo tú, siendo hombre judío, me pides a mí, mujer samaritana, que te dé de beber? Si ustedes dicen que se debe adorar aquí, nosotros decimos que se debe adorar allá. La mujer saca su religión, ¿no? Luego. O sea, hey, esto es lo que la religión verdadera, digamos, ¿no? Y Jesús no se va ahí, le dice: mujer, llegará el tiempo y la hora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en el Espíritu y verdad. Entonces le dice Jesús: cualquiera que bebiere de esta agua, o sea, del agua de ese pozo, volverá a tener sed. Sí, pues si no tomamos agua en 3 días, ¿qué pasa? Nos morimos, nos deshidratamos. Entonces dice él que cualquiera que beba de esa agua, pues necesita tomar de nuevo, porque si no va a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Y habla de la sed espiritual. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea, está hablando del desbordar del Espíritu Santo. Tú llenas un vaso y no solo lo empiezas a llenar, sino que esa agua se desborda del vaso. Juan 7, 37 al 39. Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga y beba a mí. O sea, Jesús es la fuente de esa agua viva. Y Jesús mismo dice que separados de Él nada podemos hacer. Dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, es un agua que tiene vida. Esto dijo el Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. Vean, es un Espíritu, es el Espíritu que habían de recibir. ¿Quiénes? ¿Todos? Los que creyeren en Él. Entonces, para tener y recibir el Espíritu es necesario creer en Jesús, porque sin Jesús no podemos recibir el Espíritu de Dios. La persona sin Jesús tiene una conciencia que Dios le dio, que le dice, cuando hace algo, su conciencia le dice que eso está mal, y yo puedo callar esa conciencia, pero no es el Espíritu. Entonces, en Cristo Jesús ahora dice que habita, y recibimos ese Espíritu cuando creemos en Jesús, pues aún no había venido, en este momento que Jesús le hablaba, no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. También dice que es el sello de nuestra salvación, lo dice Efesios 1, 13 al 14. O sea, te pone un sello. Eres mío, dice el Espíritu. Dice que fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hay una promesa, les decía que este término que dice las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. Tú ibas a un lugar y decías: hey, ese mueble es mío. ¿Cómo sé que es mío? Aquí te dejo estas arras de que voy a venir por él. Ya es mío. No se lo puedes dar a nadie más. Me pertenece. Voy a venir por él. Estas arras habla de esto. El Espíritu Santo nos ha sellado de que somos de Dios, de que Él va a venir por nosotros. No sé si queremos esto, no sé si estamos esperando su venida, pero Él ya nos ha sellado con algo, un sentido de pertenencia. Y vemos en el inciso G la Trinidad. Ahora, es necesario que entendamos que este término, la Trinidad, es un término teológico.
Ahora, como es un término teológico, lo importante no es decir si la palabra es correcta o no, sino si la doctrina es correcta o no. Me explico. La palabra Trinidad no existe en la Biblia. No sé si sabían esto. Ustedes pueden buscar de Génesis, Apocalipsis, y la palabra Trinidad no aparece en ninguna parte. Ahora, el hecho de que la palabra Trinidad no aparezca en la Biblia, ¿significa que es incorrecta? No, porque la doctrina de la Trinidad sí la encontramos. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos a tres, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo obrando. Lo mismo aplica para muchos términos. La palabra Biblia no está en la Biblia, pero la palabra Biblia significa biblios, que es muchos libros. De ahí viene la palabra biblioteca. Entonces, yo puedo llamar Biblia a la Biblia porque son más de un libro, son 66 libros. Es una biblioteca lo que tenemos en la Biblia. Por eso le llamamos Biblia, a pesar que esa palabra no exista en la misma Biblia. No sé si me explico. Lo mismo sucede con la palabra Trinidad. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero la doctrina sí. La doctrina de la Trinidad es que son tres seres diferentes, pero un mismo Dios. Por ejemplo, en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora esta palabra cuando dice Dios, no usa la palabra Jehová, no usa la palabra Adonai, no usa la palabra, ninguna otra palabra más que Elohim. Y esta palabra Elohim la traduciríamos de la siguiente manera. O sea, si lo quisiéramos hacer una traducción literal, diría, en el principio creó dioses los cielos y la tierra. ¿A qué se refiere esto? Dice que en el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. Pero la palabra Elohim en hebreo, y lo vimos cuando vimos los nombres de Dios, no sé si recuerdan, la palabra singular para Dios es Elah. Pero Elohim es un nombre uniplural, es decir, de varios en uno solo. Como ahorita estamos conectados aproximadamente 8 personas, digamos. ¿Cuántos grupos de personas estamos conectados ahorita? Estamos un solo grupo. Somos un grupo de personas conformado por varias. Entonces la palabra que usa aquí para Elohim es varios en uno solo, o sea, uniplural. Por eso dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por ejemplo, los testigos de Jehová predicaban que cuando se dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, se refería a los ángeles, pero no puede ser esto, los ángeles no tienen poder de crear. Entonces, ¿a quién se refería? ¿Quién se refería cuando dice en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y se enseñoree en los peces del mar? Se refería al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No habla de una pluralidad. Dice que también esta pluralidad está clara en el Nuevo Testamento, en Mateo 3:16 al 17. Y aquí es un pasaje muy claro, porque les decía, una cosa es rechazar la Trinidad, decir que no es verdad, y otra cosa es la unitariedad, son los unitarios. Por ejemplo, los apostólicos, la mayoría son unitarios. Ellos predican que el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo son la misma persona, pero se ponen diferente traje. O sea, que el Padre en el Antiguo Testamento apareció, después el Padre se puso la ropa de Hijo y vino aquí a la tierra, y después el mismo Padre se quitó la ropa de Hijo y se puso la ropa de Espíritu Santo. Pero no, este pasaje vemos, dice, Jesús después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Vemos a Jesús, que es una persona, es el Hijo, y luego vemos al Espíritu Santo en forma de paloma. Ya vemos que el Espíritu y el Hijo no son el mismo, son dos individuos diferentes. Y después viene una voz de los cielos. ¿Y la voz de quién? La voz del Padre, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces vemos aquí al Padre,
vemos al Hijo y vemos al Espíritu Santo, los tres trabajando y viendo que son diferentes uno del otro. Que también que es un solo Dios, dice 2 Samuel 7:22, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú. O sea, en eso estamos claros, es un solo Dios. Isaías 43:10, ustedes son mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Y antes de mí no fue formado Dios ni lo será después. Y lo vemos en la creación, espacio de 3 dimensiones, ¿no? A veces se usan algunos ejemplos para tratar de explicar la Trinidad. Y los pone aquí, ¿no? Como dice el agua, el líquido, el hielo y el vapor. Pero en verdad cualquier ejemplo que quieramos dar para explicar la Trinidad es muy escueto y es muy vago, ¿no? ¿Cómo podemos explicar la Trinidad? Por ejemplo, aquí viene el ejemplo del agua. El agua que es H2O, cuando está en su estado líquido. Y cuando se hace hielo, sigue siendo la misma sustancia, pero en otro estado. Y cuando se hace vapor, la misma sustancia, pero en un estado de vapor. Aún así, cualquier ejemplo que demos se queda corto en la explicación de la Trinidad. Entonces, nosotros tenemos alma, cuerpo y mente. Nuestro cuerpo, nuestra mente, pero están separados. Cada uno de nosotros tiene un cuerpo y mi cuerpo no es mi mente. Y mi mente tampoco es mi espíritu. No sé si lo pueden ver. Pero yo cuando la hermana Susana me habla a mí, no dice, bueno, hablo con Jorge cuerpo o con Jorge mente. No, esos tres cosas que hay en mí son uno solo. Es un solo ser. También esta es una manera de tratar de entender, ¿no?, la Trinidad, pero les digo, cualquier ejemplo que pueda darles se queda muy corto a lo que es la Trinidad de Dios. Es algo muy superior que nuestra mente carnal no lo va a entender del todo aquí. Entonces, para resumir, el Espíritu Santo, la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es más que una influencia o poder, es mucho más que una influencia. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, y cuando decimos tercera es solo por mencionar un número, ¿no?, un lugar más que nada. No porque sea la tercera persona es menos importante, no es menos importante, sino que se habla de la tercera persona, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y toda nuestra vida espiritual está directamente relacionada con la doctrina del Espíritu Santo. Toda nuestra vida. Dice que el Paracletos es el que nos daría consuelo. Entonces, Cristo dijo que mandaría otro en su lugar. Y les explicaba en una clase que cuando Jesús dice, les mandaré otro, el vocablo que usa es otro igual a él. O sea, no nos podía mandar una fuerza y decir que otro, porque Jesús no era una fuerza, Jesús era una persona. Si yo le digo al hermano Baudelio, páseme ese lápiz, y él me pasa un lápiz que no era, yo le digo, ese no, el otro. O sea, ¿y qué va a pensar él? Como me dijo el otro, le voy a pasar una silla. No, estamos hablando de lápices. Entonces, cuando Jesús dice, les mandaré otro, está hablando de alguien igual a él, alguien diferente a él, pero con mismas características, con poder, con omnipresencia, con que se puede contristar. Entonces, algunos teólogos han definido que el Antiguo Testamento puede llamarse la época del Padre. No es que, les repito, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están presentes en toda la Biblia, los tres, pero el Antiguo Testamento, algunos teólogos han denominado la época del Padre porque es donde se manifiesta, donde habla más, y el periodo de los Evangelios podría ser la época del Hijo, porque es donde el Hijo se revela. Y desde Pentecostés, o sea, en Hechos hasta adelante, todo el Apocalipsis sería la época del Espíritu Santo, porque es donde es marcado esa obra del Espíritu Santo. Ahora dice que el Espíritu Santo tiene varios nombres: Espíritu de Jehová, Espíritu de Cristo, se le llama el Espíritu Santo,
el que da consuelo. Se le simboliza en la Biblia como fuego, como viento, como agua, como sello. Vimos que el Espíritu Santo es una persona que posee atributos divinos y habla de que estuvo en la creación, estuvo presente con los profetas, y el Espíritu Santo vemos que no es algo místico, ¿no? Vemos cuando Jesús recibió al Espíritu Santo, no dice que se revolcó en el piso, no dice que gritó cosas que no entendía, ¿no? Sino que nunca vemos en la palabra de Dios a alguien recibiendo el Espíritu Santo y el Espíritu Santo avergonzando a esa persona. Imagínense, lo que se practica a veces es, reciben el Espíritu y a veces quieren hacer esto o hacer muchas cosas que no van conforme a la palabra de Dios. Dice que Dios es un espíritu, es un Dios de orden. Entonces, quería mostrarles, para terminar, cómo el Espíritu Santo, hablábamos de los dones. El Espíritu Santo trae dones a su iglesia. Y para cerrar, si quieren anotar, cómo descubrir tu don espiritual. Estos son unas recomendaciones, ¿no? Lo vamos a ver brevemente y más ampliamente en la siguiente clase, pero cómo descubrir el don que Dios te ha dado. Este es de un libro que se llama Sus dones espirituales. Paso 1. Explora las posibilidades. Ese es el paso 1. Explora las posibilidades. O sea, estudia el tema de los dones en la Biblia. Lo vimos en Corintios, en la carta a los Corintios. Habla de todos los dones del Espíritu. Si necesitan recordar el pasaje, me pueden escribir, más al rato se los doy. Explora las posibilidades, estudia el tema de los dones. Esto ha sido el propósito de esta lección, hermanos. El paso 2, experimenta con tantos dones como crees tener. ¿Crees tener el don de la enseñanza? Experimenta con el don de la enseñanza. ¿Crees tener el don de recibir a la gente, de decirle buenos días, Dios la bendiga? Experimenta con ese don. Ese es el paso 2, experimentar con tantos dones como crees tener. Entonces nadie puede descubrir qué don tiene sentado pasivamente en la silla de la iglesia, hermanos. Nunca esperemos que vamos a descubrir qué don tenemos estando ahí sentados, ¿no? Lo vamos a descubrir sirviendo al cuerpo de Cristo. Puede ser que un día Gabriel me toque el hombro y me diga, hermano, muchas gracias, pero no ha sido llamado para el ministerio. Bueno, no he sido llamado, entonces algún llamado debemos tener cada uno. Entonces, ¿cómo vamos a saber? Experimentando ese don. La pregunta que debemos plantear es, ¿cómo puedo servir a mis hermanos? En el paso 2, experimenta con tantos dones como crees tener. La pregunta que debemos responder aquí es, ¿cómo puedo servir a mis hermanos? ¿De qué manera? ¿De qué manera podría tal vez servir en la guardería, servir en... No sé, hermanos, hay infinidad. Ustedes se pueden acercar con Gabriel y preguntarle en qué pueden apoyar, pero eso ya es experimentar con los dones que ustedes creen que Dios les ha llamado. Yo no puedo decirles, pues esto no. Paso 3, examina tus sentimientos. O sea, el sentir. Un cristiano que haya la vocación de Dios por medio de su don, obtendrá el sentimiento de eureka. ¿Han escuchado esta frase, no? Eureka. En griego significa lo encontré. Esto dijo este científico que se me olvidó ahorita su nombre, cuando descubrió la densidad. Él dijo, lo encontré. Entonces, un cristiano que haya su llamado y su vocación, su don, obtendrá este sentido de eureka, lo encontré. Cuando sientas una profunda satisfacción en tu servicio al Señor, es probable que hayas descubierto tu don. Si puedes decir en tu mente, ¿no? Esto es realmente lo que quiero hacer, más que ninguna otra cosa en el mundo. Si es ayudar a los pobres, a los enfermos, ir a las cárceles, bueno, Dios va a confirmar ese don también con tus sentimientos. Entonces, por medio de esto puedes saber que estás bien encaminado en tu don. Puedes saber, esto va confirmando el don que Dios te ha dado. Paso 4, evalúa tu eficacia. Yo puedo sentirme muy bien enseñando. Dios, digo, wow, otra vez, gracias Señor. Puedo sentirme muy bien, pero ¿qué está pasando con los estudiantes, no? Si no están aprendiendo, Dios va a confirmar la eficacia. Dice, cuando estás usando tu don debes experimentar éxito en tu servicio a Dios. Por ejemplo, si crees que tienes el don de sanidad y cuando oras por los enfermos,
las personas se sanan, es probable que tengas ese don. Es muy probable. Paso 5. Espera la confirmación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo va a confirmar. Entonces, si crees que tienes un don espiritual y tratas de usarlo, pero nadie en la iglesia cree que lo tienes, es muy probable que no exista ese don en ti. Es muy probable. El don que tienes aparecerá a través de tu servicio al cuerpo y será confirmado por los demás miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, los dones espirituales se confirman también por medio del cuerpo de la iglesia. Y esos son los cinco puntos que me gustaría que consideraran cada quien. Entonces, por primera vez termino el estudio a tiempo. No sé si tengan alguna duda, algún comentario que quieran hacer, ¿no? Ok, perfecto, muchas gracias. Magnífico. Muchas gracias. Entonces voy a pasarles lista rápidamente. Veo que la hermana Nayeli también se conectó. Espero que haya alcanzado a escuchar la mayoría. Lo voy a... Sí, hermano, gracias. Amén, gracias. Pues el hermano Eric, la hermana Susana, Benjamín. La hermana Celia pues avisó que no iba a poder venir. Los hermanos Santoyo. La hermana Wendy. Y pues somos todos. Entonces, muchas gracias de nuevo, hermanos, por su tiempo y por su paciencia. Pues vamos a orar para cerrar en oración. Altísimo Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, te damos honor y te damos gloria, Señor, porque tú eres digno, tú eres santo, tú eres digno de toda alabanza, de toda nuestra devoción. Te damos gracias porque no nos dejaste huérfanos, Señor. Nos mandaste a tu Espíritu Santo a que nos guiara, nos consuele, Señor. Gracias, Padre. No sabemos el llamado que tenemos, pero tú lo vas a confirmar, Señor. Te pedimos que hables a nuestras vidas, que las circunstancias, la palabra de Dios que estemos leyendo nos permita entender el don y el llamado que tú has tenido para cada uno de nosotros. Te pido por mis hermanos de firmes en la fe, Señor, que los sigas guiando, que los sigas discipulando y que tú confirmes, Señor, el don para el cual ellos ya han sido llamados desde antes de la fundación del mundo, Señor. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que nos guía, nos redarguye, nos exhorta, nos anima, nos abraza, Señor, con ese poder que viene de lo alto, con el poder que fuimos sellados por medio de tu palabra. Te pido por mis hermanos que los guíes, que proveas para sus necesidades, para esa dificultad que estén pasando, Señor. Que tú estés en control de sus vidas y que le hagas sentir la paz, que como dice tu palabra, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, que el mundo no conoce, Padre, pero por tu gracia, Señor, nos has permitido experimentar, Padre. Te damos gloria y honra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano. Bendiciones. Dios bendiga. Gracias igualmente. Bendición. Hasta luego. Bye.